El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿En qué marca la diferencia el cristiano de fe, de esperanza, de caridad, del que no vive de la fe, de la esperanza y de la caridad cristiana? Claramente lo dice el Señor en el Evangelio, porque no todos los que vienen a Él o venimos a Él y le decimos Señor, Señor, pues no todos somos de Él y no todos entraremos al reino de los cielos. ¿En qué se marca la diferencia o en qué prácticamente se basa en esencia la entrada al reino de los cielos? En que pongamos por obra su palabra. De nada nos sirve venir donde el Señor, decir Señor, Señor, y no cumplir lo que Él nos pide cumplir. El verdadero cristiano se conoce y el fruto de un cristiano se identifica porque esté dando los frutos del Señor. Un cristiano que verdaderamente vive con la esperanza puesta en el Señor no puede hablar de otras cosas más que de la esperanza cristiana. Es decir, no puede ofrecer y no puede tener en su lenguaje, en su vida y en su corazón otra esperanza más que la del Señor, que la salvación en el Señor, que el sentido de la vida en el Señor. Y ese es el fruto que uno tiene que percibir de un cristiano. Un cristiano que hoy vive en la tristeza, que hoy vive en la desesperanza porque las seguridades personales, las seguridades externas del mundo se van derrumbando, es un cristiano que no tiene en su corazón al Señor, que nunca ha tenido su esperanza puesta en el Señor. Quien se deja derrumbar cuando las seguridades humanas se están derrumbando, quien se deja derrumbar cuando las seguridades de este mundo se van diluyendo, es un cristiano que no tiene su esperanza puesta en el Señor. La tendrá puesta en los hombres, la tendrá puesta en sí mismo, la tendrá puesta en las riquezas de este mundo, pero no en el Señor. Un cristiano que vive de esperanza cristiana, pues no tiene ante la oscuridad que se ve hoy en el mundo,
ante la desilusión que se ve hoy en el mundo, no tiene por qué dejar llenar el corazón de tristeza y de amargura, porque si tiene la esperanza puesta en el Señor, que es una seguridad que no se acaba, en su corazón solo tiene que haber paz y alegría. Lo mismo un cristiano que no tiene su confianza, su fe puesta en el Señor, en su palabra, y que tiene su confianza puesta en los hombres, es un cristiano disoluto. Es un cristiano que hoy no sabe ni siquiera para dónde va. Es un cristiano que todos los días vive en el miedo, en la angustia, en el terror y en la oscuridad, porque no tiene su confianza puesta en el Señor. Y un cristiano así tampoco ama de verdad. No ama en primer lugar a Dios, a quien debe amar, y no ama verdadera y justamente al prójimo, a quien debe amar. Por eso le pedíamos hoy al Señor, a través de la Virgen, que cimentara nuestra fe en Él, que es nuestra seguridad, que cimentara nuestra esperanza en Él, que es nuestra seguridad, que cimentara nuestro amor en Él, que es nuestra única seguridad. San Pablo lo dice claramente hoy en la carta a los Corintios. ¿A quién estamos unidos nosotros? ¿Verdaderamente estamos unidos a la Eucaristía? ¿Estamos unidos al Señor en su cena? ¿O estamos unidos a los ídolos? Precisamente el Salmo 115 que nos ofrece la liturgia de la palabra hoy en su encabezado, que no lo trae hoy la liturgia, pero en su encabezado dice: tenían fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Los hombres son unos mentirosos. ¿Y qué le está pasando hoy a la humanidad? Que toda la confianza, toda la esperanza y todo el amor se lo ha estado dando a los hombres. Y son unos desgraciados los que hacen esto, completamente desgraciados. Quien hoy confía en el hombre, quien hoy tiene su seguridad puesta en el sistema económico o en el sistema político o en cualquier sistema que compone esta realidad, es un desgraciado. Y es un desgraciado porque no puede tener alegría en su corazón. Y es un desgraciado porque ese no puede tener la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Y es un desgraciado porque ya no tiene su mirada puesta en el Señor, sino que tiene puesta su confianza y tiene puesta su seguridad en los hombres. Y es un desgraciado porque vive en la tiniebla, en el miedo, en la angustia, de que eso en lo que tiene puesta su confianza sabe que se va a destruir y se va a diluir y se va a derrumbar en cualquier momento. Pobres desgraciados. Pobres desgraciados que no tienen su corazón puesto en la palabra del Señor. Pobres desgraciados que no tienen un motivo para vivir su vida, el sentido de su vida en el Señor. Pobres desgraciados. Y son pobres, dignos de compasión, dignos de piedad y de misericordia, porque solo andan poniendo su ilusión en lo que los hombres y las instituciones, aún religiosas y espirituales, les pueden ofrecer. Yo me acuerdo, tal vez lo he dicho varias veces y no sobra volverlo a repetir. Yo me acuerdo cuando nuestra fundadora vivía y la gente solía decir: el Ave María es la Madre Alicia, y el día que la Madre Alicia se muera, el Ave María se va a acabar. Al principio uno se desgastaba tratando de hacerle entender a la gente que no era así, pero también uno se daba cuenta que se desgastaba, porque cuando la ignorancia está a un nivel tan alto, no hay quien la quite. El único capaz de quitar esos niveles de ignorancia es el Espíritu Santo, y solo cuando alguien es capaz de venir a doblar la rodilla delante del Señor. Y muchos, y uno en sus ires y venires escuchaba: no, el Ave María es la Madre Alicia. Interiormente, yo de manera personal, y seguramente los hermanos y las hermanas que hoy estamos y seguimos adelante, sabíamos que no era así. Pero ¿saben por qué? Porque ella misma nos ayudó a tener esa certeza de que ella no era el Ave María, de que ella no era los hijos y las hijas del Fiat. Y muchas veces con fuerza, con firmeza y enérgicamente nos lo decía: yo no soy la fundadora,
Yo no soy el centro de esta comunidad. Yo no soy el centro de esta fundación. Y por eso hoy disfruta del cielo. Y gracias a Dios nos dejó esa herencia. Porque faltó ella y el Ave María sigue. Y los hijos y las hijas del Fiat sigue. Qué tristeza, qué desgracia para los católicos que hoy tienen puesta su confianza, su esperanza y su amor en los instrumentos o en las instituciones. Yo me acuerdo cuando el Papa Benedicto XVI renunció y lo hizo con tanta paz, porque él sabía que la iglesia no era él, que el ministerio petrino no era él. Tuvo conciencia y así lo enseñó. Así lo enseñó y por eso con tanta libertad, con tanta paz renunció. Se dio cuenta que en un momento de la historia de la iglesia, Dios le pedía que se hiciera a un lado y él sabía que no era el más importante y que él no era indispensable para el ritmo, el curso de la iglesia y la salvación de los hombres. Y por eso tuvo la libertad de hacerse a un lado y así ha permanecido a un lado. Pero qué desgracia para aquellos que se creen la mentira del demonio, que son indispensables en la iglesia. Hay gente que cree que es indispensable y que si ellos no están, el mundo se acaba y las almas se condenan. Hay instituciones hoy en la iglesia, incluyendo comunidades religiosas. Algunas, Dios ya les está desbaratando ese pilar que se habían construido. Y gracias a Dios. Comunidades que se creen indispensables para la salvación de los hombres. ¡Qué terrible eso! ¡Qué desgracia para los que se ponen así! ¡Y qué desgracia para los que creen eso! Yo les voy a decir a quién se parecen. Se parecen a los que construyeron su casa sobre la arena. A eso se parecen. Y va a venir un torrente y se los va a llevar. Se los va a llevar. Es más, ya se los arrastró, porque muchos de ellos caminan hoy en la corriente de la idolatría y ya hace muchísimo tiempo alejaron su corazón del Señor. Estos andan por ahí dependiendo de personas, dependiendo de instituciones, dependiendo de devociones y algunas hasta falsas, y no de Cristo, no de la Eucaristía. Es que la Eucaristía para nosotros pues no es un lujo, ¿sí? La Eucaristía es una necesidad. Y el cristiano sin la Eucaristía no se va a salvar. No se salva. Padre, ¿y entonces cómo hacen los que hoy no conocen a Cristo? Los que no conocen los sacramentos, los que no han hecho la primera comunión. Por eso Dios de una forma misteriosa, aquellos, no por culpa de ellos, aquellos que no por culpa de ellos no conocen a Cristo en los sacramentos, Cristo tiene cómo incluirlos. Pero hay algunos que con una ignorancia culpable cada vez se alejan más y más de la Eucaristía. ¿Ustedes creen que el premio va a ser lo mismo para estos que para quienes sin conocerlo, sin haber escuchado nunca en su vida, andan buscando desesperadamente a Cristo? Y lo buscan porque quieren permanecer en la verdad. Y lo buscan porque son fieles a la verdad. Y lo buscan porque quieren salvarse. ¿Ustedes creen que el premio va a ser lo mismo para unos que para otros? Hay de aquellos, y San Pablo lo está diciendo hoy, hay de aquellos que conociendo al Señor y conociendo que solamente el banquete eucarístico nos va a salvar, hay de aquellos que van y unen su corazón a los ídolos y ya no se entregan a Cristo en la Eucaristía y no tienen comunión con el altar. Y hay algunos que diciéndose católicos tienen comunión ya con los mismos demonios. Porque todo lo que se ofrece a los ídolos se le ofrece al diablo. Y lo que se ofrece en el altar y toda comunión con el altar es unión con Cristo y se le ofrece a Dios. Ese es el momento tan delicado que vivimos hoy. Hay gente que se ufana hablando para vergüenza nuestra, para vergüenza de los católicos. ¡Qué vergüenza!
Y yo la siento como católico y como sacerdote. Se ufanan hablando de la Eucaristía, discursos estupendos de la Eucaristía, pero no tienen su corazón en la Eucaristía. De ellos San Francisco de Asís va a decir: qué vergüenza de aquellos que utilizan los santos solamente para hablar de sus osadías, para hablar de lo que hicieron los santos, para hablar del testimonio de los santos, y les gusta recibir honores y aplausos con Padre Nuestros ajenos, les gusta recibir indulgencias conociendo mucho de la vida de los santos, pero en su vida no practican ni un ápice, ni un solo verbo de lo que vivieron los santos. Y así hay muchos dentro de la Iglesia Católica hoy, que les encanta hablar, les encanta ufanarse de las hazañas de los santos, pero en su vida no están dispuestos a vivir nada de lo que vivieron los santos. ¡Qué desgracia! Y estos son unos mentirosos, unos desgraciados, porque andan lejos de la comunión con el Señor. Y porque solo les interesa acudir a la vida de los santos y acudir a la palabra de Dios para buscar gloria para sí mismos, para mostrarse a sí mismos, para ponerse a sí mismos delante de los hombres, para hacerse protagonistas en este mundo en nombre del Señor. Estos no están dispuestos a esperar que Cristo crezca y que ellos disminuyan. Para eso nos coloca Dios en la iglesia, como instrumentos, porque somos siervos inútiles. Y no estamos para aparecer. El único que debe aparecer es el Señor. Y hoy hay mucha gente así en la Iglesia Católica, incluyendo sacerdotes, incluyendo obispos, incluyendo religiosos, religiosas, incluyendo matrimonios. Así hay muchos que les gusta vivir solo de apariencia y les encanta solo el maquillaje externo de cristianos, de católicos, pero internamente no tienen nada en su corazón de Cristo. Yo me acuerdo cuando la Madre Alicia, nuestra fundadora, nos decía a los hijos y a las hijas del Fiat que si nosotros no éramos fieles al Señor, íbamos a hacer una mentira vestida de azul y blanco andando en este mundo. Y que ella le pedía al Señor que nosotros no fuéramos a hacer eso. Mentiras andantes vestidas de blanco y azul. Y así hay muchos católicos hoy. Mentiras andantes, vestidos de católicos, vestidos de piedad, vestidos de un fervor externo y aparente, pero que no han excavado todavía. No han excavado y no tienen su corazón puesto en la roca que es Cristo. Porque si nuestro corazón estuviera puesto en la roca que es el Señor, no estaríamos llenos de miedo, de pavor, de angustia, de desesperación. ¿Por qué anda la humanidad y por qué estamos así muchos católicos? ¿Cuántos hoy nos estamos vendiendo a los poderes políticos? ¿Cuántos católicos hoy vendidos a los poderosos de este mundo? ¿Cuántos católicos atrincherados que no están dispuestos a hablar la verdad, a decir la verdad y a vivir en la verdad por miedo a la persecución? Y va a venir, gústenos o no nos guste. Lo que pasa es que Dios, que sabe lo que hay en nuestro corazón, Dios que nos conoce y sabe lo cobardes que somos y lo orgullosos y soberbios que somos, la detiene por pura misericordia a ver si cambiamos rápidamente, porque si no hay conversión, seguro que no vamos a ser capaces de soportar la prueba. Si no hay una opción radical por el Señor, seguro que vamos a perecer. Y seguro que el diablo nos va a llevar entre sus cachos y entre sus colas. Dios sabe, Dios ve a los hijos de Adán, los ve hoy y sabe lo que hay en el corazón de cada uno y sabe que muchos no nos hemos convertido de corazón y sabe que si en estos momentos desatara la prueba no seríamos capaces y Dios sabe que se pondría en riesgo nuestro destino eterno por no optar por Él. Es que no tenemos otra opción que venir delante del Señor
escuchar su palabra y ponerla por práctica. Hermanitos, si no es así, vamos a perecer. Si no hay conversión de verdad, y si no caemos a los pies del Señor y radicalmente optamos por cumplir su palabra, el diablo nos va a llevar en sus colas, dentro de su cola y ensartado en sus cachos. Yo no lo digo, lo dice la misma palabra de Dios. Viene el torrente, inunda la casa y la tumba, se la lleva. Ahora, si les parece exageración, vayan a lo que dice el Señor también en la parábola del sembrador. Aquellos que escuchan la palabra de Dios con alegría, se entusiasman por ella, pero apenas les viene la persecución a causa de la palabra, les viene la prueba a causa de la palabra, les viene la seducción de las riquezas, terminan pereciendo. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Y es que acaso eso era para los de allá del siglo I y para estos no? Pues nos dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es alfa y omega, que es principio y fin, que hoy se sigue cumpliendo. Hoy se sigue cumpliendo y hoy muchos estamos poniendo en riesgo nuestro destino eterno por ser idólatras. Por eso el salmista hoy canta, dice, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Por qué? Porque el salmista entendió que el único que lo podía sacar de apuros era el Señor, nadie más. Y cuando entendió eso, se pudo desvincular de la confianza en los hombres, de la esperanza puesta en los hombres, para poner solamente su esperanza en el Señor. Igual es Dios al fin de cuentas, y es su palabra el espejo ante el que todos vamos a quedar. Todos vamos a morir, yo el primero, o por lo menos yo tengo esa certeza en mi corazón de que voy a morir y que me voy a encontrar ante el juicio de Dios. Solito, allá no va a haber nadie, ¿sí? Allá no van a estar los que dicen, Padre Omar, esto no, voy a estar yo solito ante el espejo de la palabra de Dios y ahí voy a quedar desenmascarado. ¿Y qué es lo que va a quedar? Todo lo que haya yo hecho de corazón por Él, por el Señor. Eso será lo único que me pueda salvar el día del juicio. Y allí va a aparecer todo. Va a quedar al desnudo mi alma, mis intenciones. Va a quedar al desnudo mi corazón y las intenciones con las que yo busqué a Dios en esta tierra. Si fueron buenas o si fueron malas. Si fueron rectas o fueron perversas. Creamos o no creamos, todos nos vamos a encontrar ante el juicio del Señor. Todos. De esto nadie se va a salvar. De esto nadie se va a salvar. Todos vamos a quedar ante el juicio de Él. Y por eso deberíamos aprovechar este momento que Dios nos da para doblar nuestra rodilla delante de Él y hacer depender nuestra vida solamente del Señor, de nadie más. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Para quien hoy tiene su esperanza puesta en los hombres. ¡Qué desgracia! Para quien hoy tiene su confianza puesta en los hombres. ¡Qué desgracia! Para quien hoy el tributo de Dios, el culto de Dios, se lo está dando a los hombres. Es mejor que nos convirtamos rápido y volvamos al Señor, porque en su infinita misericordia Dios nos está ofreciendo la oportunidad de volver de corazón a Él. Al fin de cuentas, ¿qué otra cosa, qué otra obligación tenemos como seres humanos? De volver al Señor, de estar con el Señor, de hacer nuestra vida dependiente solamente del Señor y de nadie más. Si no es así, hermanos, vamos a perecer y nos va a ir muy mal. Y a muchos ya les está pesando la angustia. A muchos ya los está sofocando el miedo y la tiniebla. A muchos se los está ensartando la tiniebla del mal. ¿Por qué? Por no hacer dependiente su vida solamente del Señor, de Jesús Eucaristía. Por eso, pidámosle a la Virgen,
que la fe, a todos Dios nos dio el regalo de la fe, a todos nos dio la virtud teologal de la esperanza y a todos nos dio la virtud teologal del amor. ¿Qué significa eso? Que Dios a todos nos capacitó para estar con Él. Excavemos profundamente, excavemos para que encontremos esa roca, la roca de las virtudes teologales que nos entran en el Señor. Y no nos dé miedo quitar, si nos encontramos cosas feas que no son de Dios, quitémoslas. No nos dé miedo reconocerlas y quitarlas. Que yo he vivido toda mi vida con la confianza puesta en los hombros, pues quito eso. Que yo no he tenido mi esperanza puesta en el Señor, pues quito eso y escarbo más hasta encontrar la perla preciosa, la belleza que es el Señor, que está ahí en el fondo de mi corazón, para centrarme solamente en Él y descubrir ese amor tan grande, que es el único amor que le da sentido a la vida. Es que hoy somos muy superficiales y nos da miedo excavar porque nos da miedo encontrarnos con cosas feas, y es verdad, pero si no las escarbamos nosotros, el día del juicio van a aparecer y ahí sí nos vamos a asustar. Es mejor sacarlas, descubrirlas y sacarlas y quitarlas de ahí. El Señor nos da la capacidad de quitarlas y dejarlas delante de Él, para que nos quedemos solamente con el Señor, nos quedemos solamente con su amor y con la promesa de salvación que Él nos ofrece. Si no, perecemos, hermanitos. Y hay angustias que estamos cargando que no son queridas por Dios. No son de Dios. No son de Dios. Porque nos falta conversión. Porque nos falta entrega total a Él. Por eso, pidámosle a Jesús su Eucaristía, donde está la palabra hecha carne, que ilumine la tiniebla de nuestro corazón, para que podamos quitar todo lo que sobra y estorba, y que no debe estar allí en el corazón, para que este edificio lo podamos edificar sobre la roca que es Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.